It's in everyone's mouth when recommending where to start your Linux journey. It has gained a reputation of being the ultimate newbie-friendly distribution, and I believe for good reason. Using a Linux distribution for your new operating system, Linux Mint is usually one of the most common ones to be recommended. A popular distribution of Linux, well, that would be an understatement. It's extremely popular, and with good reason. It's easy to use, everything works out of the box. It's no wonder why people love it so much. El mundo tecnológico está siendo sacudido por una tormenta sin precedentes. Millones de usuarios en todo el planeta han alzado la voz, hartos de pagar fortunas por un sistema operativo que, según ellos, los trata como simples billeteras ambulantes. Bill Gates, el hombre que convirtió Windows en el sistema dominante del universo digital, se encuentra hoy bajo una presión que jamás imaginó enfrentar desde las trincheras de su propio legado. Y en el centro de esta rebelión masiva, una alternativa gratuita, poderosa y accesible, ha emergido como el estandarte de la resistencia: Linux Mint. Lo que comenzó como un murmullo en foros especializados se ha transformado en el movimiento anti-Windows más significativo que el mundo ha presenciado jamás. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El imperio de Windows comienza a mostrar sus grietas. Durante más de 4 décadas, Microsoft ha ejercido un dominio prácticamente incuestionable sobre el ecosistema de los sistemas operativos para computadoras personales. Windows se instaló en oficinas, hogares, escuelas y gobiernos de todos los rincones del planeta, convirtiéndose en sinónimo de computación personal. Bill Gates construyó un imperio tecnológico tan sólido que parecía eterno, inamovible, casi imposible de desafiar. Sin embargo, como todo coloso construido sobre cimientos de complacencia, el sistema operativo estrella de Microsoft ha comenzado a mostrar señales preocupantes de agotamiento y desconexión con las necesidades reales de sus usuarios. El lanzamiento de Windows 11 encendió la mecha de una inconformidad que llevaba años acumulándose en silencio. Los requisitos técnicos exigidos por la nueva versión del sistema dejaron fuera a millones de computadoras que, a pesar de funcionar perfectamente bien, fueron declaradas incompatibles por los algoritmos corporativos de Microsoft. Esto no fue recibido simplemente como una actualización tecnológica normal, fue interpretado por una gran parte de la comunidad como una maniobra calculada para obligar a los usuarios a gastar dinero en hardware nuevo, beneficiando tanto a Microsoft como a sus socios fabricantes de equipos. A esto se sumó el anuncio que terminó de romper la paciencia de muchos. El fin del soporte oficial para Windows 10 está programado para octubre de 2025. Esto significa que decenas de millones de máquinas funcionales quedarán expuestas a vulnerabilidades de seguridad sin recibir parches ni actualizaciones, a menos que sus propietarios paguen por soluciones alternativas o adquieran equipos nuevos. Para millones de personas alrededor del mundo, especialmente en países con economías más ajustadas, esta situación no es una simple incomodidad. Representa una crisis digital real con consecuencias económicas directas. La percepción general comenzó a cambiar dramáticamente. Lo que antes era aceptado como el costo normal de usar tecnología moderna, ahora era visto como una extorsión silenciosa disfrazada de progreso tecnológico. Las redes sociales se llenaron de testimonios de usuarios frustrados, analistas indignados y comunidades enteras organizándose para encontrar una salida viable a la trampa económica que, según ellos, Microsoft había tendido deliberadamente. En consecuencia, este descontento masivo no tardó en traducirse en acción concreta, y la búsqueda de alternativas reales al dominio de Windows comenzó a ganar una tracción sin precedentes en la historia de la computación personal. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Linux Mint, el insurgente que nadie en Microsoft tomó en serio. Mientras Microsoft ajustaba sus estrategias comerciales sin prestar demasiada atención a las señales de alarma provenientes de su base de usuarios, una distribución de Linux que llevaba años perfeccionándose en silencio comenzó a protagonizar algo extraordinario. Linux Mint, un sistema operativo gratuito, de código abierto y desarrollado por una comunidad apasionada de programadores independientes, empezó a recibir oleadas masivas de nuevos usuarios que llegaban directamente desde el mundo de Windows, muchos de ellos sin experiencia previa alguna con sistemas Linux.
Lo que hace a Linux Mint especialmente revolucionario dentro del ecosistema de código abierto no es simplemente su gratuidad, aunque eso por sí solo ya representa una ventaja formidable. Su verdadero poder reside en la capacidad que ha desarrollado para ser genuinamente accesible para usuarios sin formación técnica especializada. El equipo detrás de este sistema ha trabajado durante años para eliminar las barreras de entrada que históricamente alejaban a los usuarios comunes de las distribuciones Linux. El resultado es una interfaz que resulta familiar, intuitiva y visualmente atractiva incluso para alguien que jamás ha abandonado el entorno de Windows. La instalación de Linux Mint, que en versiones anteriores de sistemas Linux podía ser un proceso intimidante lleno de comandos de texto y configuraciones crípticas, se ha transformado en un procedimiento guiado paso a paso que cualquier persona con conocimientos básicos de computación puede completar exitosamente en menos de 30 minutos. Los controladores de hardware se instalan automáticamente en la gran mayoría de los casos. Los reproductores multimedia funcionan sin necesidad de buscar códecs adicionales y la conectividad a Internet queda operativa desde el primer arranque. Los números que ha comenzado a registrar Linux Mint son difíciles de ignorar incluso para los analistas más escépticos. Las descargas del sistema se han disparado a niveles históricos, con picos registrados precisamente en los momentos en que Microsoft ha realizado anuncios relacionados con el fin de soporte de Windows 10 o con los requisitos de Windows 11. Las comunidades en línea dedicadas a Linux Mint han visto crecer sus membresías de manera exponencial, y los foros de soporte reportan una afluencia masiva de usuarios que llegan con preguntas básicas. Evidencia inequívoca de que personas sin experiencia previa en Linux están dando el salto en números récord. Por lo tanto, el ascenso de Linux Mint no puede ser catalogado simplemente como un fenómeno marginal de entusiastas tecnológicos. Representa el inicio de un desplazamiento genuino en el equilibrio de poder que ha definido el mundo de los sistemas operativos durante décadas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. ¿La economía de la libertad? ¿Por qué millones prefieren pagar cero? Uno de los argumentos más poderosos que impulsa la migración masiva hacia Linux Mint tiene una naturaleza profundamente económica que trasciende las fronteras geográficas y las diferencias culturales. En un mundo donde el costo de vida sigue escalando y donde cada decisión financiera cuenta, la posibilidad de utilizar un sistema operativo completamente funcional, seguro y actualizado sin pagar absolutamente nada resulta no solo atractiva, sino, para muchos hogares y pequeñas empresas, verdaderamente transformadora. Cuando se analiza el costo real de mantenerse en el ecosistema de Windows, las cifras acumuladas resultan sorprendentes. Una licencia legítima de Windows puede costar entre $100 y $200 dependiendo de la versión y el proveedor. A esto se añade la presión de actualizar el hardware cada pocos años para cumplir con los nuevos requisitos del sistema. Si se incluyen las suscripciones a Microsoft 365, que la empresa promueve cada vez con mayor insistencia como complemento necesario al sistema operativo, el gasto total a lo largo de una década puede superar fácilmente los $1.000 por usuario. Frente a este panorama, Linux Mint presenta una propuesta radicalmente diferente. El sistema operativo en sí es completamente gratuito. Las actualizaciones de seguridad y funcionalidad también son gratuitas y se extienden por periodos significativamente más largos que los que Microsoft garantiza para sus versiones de Windows. La suite de productividad LibreOffice, que viene incluida y que puede manejar documentos de Word, Excel y PowerPoint con notable competencia, también es gratuita. El navegador, el cliente de correo, el gestor de archivos, los reproductores multimedia, todo viene incluido sin costo adicional. Para las pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y gobiernos con presupuestos limitados, esta diferencia económica no es trivial. Hay casos documentados de escuelas en países en desarrollo que han equipado laboratorios completos de computación utilizando máquinas que habrían sido descartadas como obsoletas bajo los estándares de Windows. 11 dándoles una segunda vida con Linux Mint y ahorrando sumas que en sus contextos locales representan recursos críticos para otras necesidades educativas. Además, existe una dimensión filosófica que no debe subestimarse. Para una parte creciente de los usuarios que migran a Linux Mint, la decisión no es exclusivamente económica, es también ideológica.
Hay un número cada vez mayor de personas que sienten que el modelo de Microsoft, donde el usuario paga por un producto pero tiene un control limitado sobre él, donde los datos personales son recopilados sistemáticamente y donde las decisiones sobre el futuro del sistema son tomadas unilateralmente por la corporación, es fundamentalmente incompatible con sus valores de autonomía digital y privacidad personal. Sin embargo, la gratuidad y la filosofía, por poderosas que sean como argumentos, no serían suficientes para desencadenar una revolución de esta magnitud si Linux Mint no hubiera alcanzado un nivel de usabilidad genuinamente competitivo. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El gran obstáculo superado, Linux Mint y la batalla por la usabilidad. Durante años, décadas incluso, el principal argumento que mantenía a la mayoría de los usuarios ordinarios alejados de cualquier variante de Linux era simple y contundente. Era demasiado complicado para el usuario promedio. Esta percepción, que en sus orígenes tenía una base real y justificada, se convirtió con el tiempo en uno de los mitos más persistentes y dañinos para el ecosistema del software libre. Linux era cosa de programadores, de estudiantes de informática, de personas dispuestas a pasar horas editando archivos de configuración en terminales de texto oscuras e intimidantes. El usuario común, aquel que simplemente quería encender su computadora y usarla, no tenía lugar en ese mundo. Linux Mint ha trabajado sistemáticamente durante años para destruir ese mito, y los resultados de ese esfuerzo son hoy visibles de manera espectacular. El equipo de desarrollo, liderado por Clement Lefebvre, ha adoptado una filosofía de diseño centrada completamente en el usuario final no técnico. Cada decisión de diseño, cada característica nueva, cada cambio en la interfaz es evaluado a través del prisma de una pregunta fundamental. ¿Puede alguien sin conocimientos especializados de informática utilizarlo cómodamente? La interfaz Cinnamon, que es el entorno de escritorio principal de Linux Mint, presenta una familiaridad deliberada que facilita enormemente la transición desde Windows. Hay una barra de tareas en la parte inferior, un menú de inicio en la esquina inferior izquierda, iconos del escritorio que se comportan exactamente como se esperaría, y un área de notificaciones que resulta inmediatamente reconocible. Un usuario que viene de Windows no necesita aprender una nueva lógica de navegación. Puede comenzar a trabajar de manera productiva prácticamente desde el primer momento. El gestor de software de Linux Mint merece una mención especial porque representa uno de los avances más significativos en términos de accesibilidad. A través de esta herramienta, completamente gráfica y sin necesidad de usar la terminal, los usuarios pueden buscar, instalar y desinstalar miles de aplicaciones con la misma facilidad con la que lo harían en una tienda de aplicaciones para teléfono inteligente. Desde herramientas de edición de video hasta clientes de videollamada, pasando por aplicaciones de diseño gráfico y gestores de bases de datos, el catálogo disponible cubre la gran mayoría de las necesidades de los usuarios domésticos y profesionales. Uno de los testimonios más frecuentes entre los nuevos usuarios de Linux Mint es la sorpresa que sienten al descubrir que el proceso de migración fue considerablemente menos traumático de lo que anticipaban. Foros especializados, canales de YouTube y comunidades en Reddit están repletos de relatos de personas que, con entre 40 y 70 años de edad y sin ningún antecedente técnico particular, realizaron la transición exitosamente siguiendo guías sencillas disponibles gratuitamente en Internet. No obstante, sería deshonesto afirmar que la experiencia de migración es perfecta para absolutamente todos los casos. Existen situaciones específicas donde los usuarios pueden encontrar desafíos. Ciertos juegos que dependen exclusivamente de DirectX sin soporte alternativo, algunas aplicaciones especializadas del ámbito profesional que solo existen para Windows y casos puntuales de hardware muy específico cuyo fabricante no ha desarrollado controladores compatibles con Linux. Estos obstáculos, aunque reales, son cada vez menos frecuentes y en muchos casos tienen soluciones alternativas satisfactorias. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El futuro del sistema operativo. ¿Está Windows viviendo sus últimos días de hegemonía? La pregunta que muchos analistas tecnológicos se resisten a formular en voz alta por temor a parecer excesivamente radicales está comenzando a hacerse inevitable.
¿Está Windows aproximándose al final de su era de dominio absoluto sobre el mercado de sistemas operativos para computadoras personales? La respuesta honesta, basada en las tendencias actuales, es que aunque el fin completo del dominio de Windows no es inminente, las grietas en su hegemonía son reales, crecientes y potencialmente irreversibles si Microsoft no cambia su rumbo de manera significativa. Los datos de cuota de mercado de los sistemas operativos en escritorio muestran una tendencia que antes era prácticamente inapreciable, pero que en los últimos 2 años ha adquirido una velocidad preocupante para Redmond. Linux, en todas sus distribuciones combinadas, ha superado consistentemente el 3% de la cuota de mercado global, una cifra que, aunque modesta en términos absolutos, representa un crecimiento porcentual enorme comparado con los niveles históricos previos. Y dentro de ese universo Linux, Mint se ha consolidado como la distribución más descargada y recomendada para usuarios nuevos. Más revelador aún que los números absolutos es el perfil demográfico de los nuevos usuarios de Linux Mint. Ya no se trata predominantemente de jóvenes técnicos entusiastas del software libre. Las comunidades de usuarios reportan una diversidad creciente. Jubilados que descubrieron que sus computadoras antiguas pueden funcionar perfectamente con Mint, pequeños empresarios que encontraron en él una solución económicamente viable, maestros y educadores que lo implementan en sus aulas, y usuarios domésticos de mediana edad que simplemente querían seguir usando su computadora sin verse forzados a comprar una nueva. Microsoft no ha permanecido ciega ante estas señales. La empresa ha implementado medidas que muchos interpretan como intentos de retener a usuarios que de otro modo podrían migrar. La oferta de actualización gratuita a Windows 11 para equipos compatibles, las presiones para que los usuarios adopten cuentas de Microsoft obligatorias y los intentos de integrar servicios de inteligencia artificial como Copilot directamente en el sistema operativo son movimientos que buscan aumentar el valor percibido de Windows. Sin embargo, para muchos usuarios, estas mismas medidas son percibidas como invasiones adicionales a su privacidad y autonomía, lo cual, paradójicamente, acelera su decisión de buscar alternativas. El panorama empresarial también está mostrando señales de cambio. Aunque la migración masiva de empresas desde Windows es un proceso mucho más lento y complejo que la migración individual de usuarios domésticos, hay ejemplos documentados de organizaciones que han transitado exitosamente hacia Linux en sus operaciones diarias. Gobiernos municipales en Europa, universidades en América Latina y empresas tecnológicas medianas han demostrado que la operación de una infraestructura informática compleja sin depender de Windows es no solo posible, sino potencialmente más eficiente y económica a largo plazo. La comunidad de desarrolladores de Linux Mint, por su parte, no muestra ninguna señal de desaceleración. Las actualizaciones se publican con regularidad ejemplar. Los errores son corregidos con una velocidad que muchos usuarios describen como superior a la que experimentaban con Windows. Y el diálogo entre los desarrolladores y la comunidad de usuarios es abierto, transparente y genuinamente colaborativo. Esta cultura de desarrollo, fundamentalmente diferente al modelo corporativo cerrado de Microsoft, genera una lealtad en sus usuarios que ninguna estrategia de marketing convencional podría comprar. En definitiva, lo que estamos presenciando no es simplemente el auge de un sistema operativo alternativo más, es el despertar de una conciencia colectiva sobre el derecho de los usuarios a controlar su propia tecnología, a no ser rehenes de ciclos de obsolescencia programada y a acceder a herramientas digitales de calidad sin que su capacidad económica sea el factor determinante. Bill Gates construyó un imperio convenciendo al mundo de que Windows era la única opción sensata. Linux Mint está demostrando un usuario a la vez que esa premisa nunca fue tan sólida como parecía y que la mayor revuelta tecnológica de la historia apenas está comenzando a mostrar su verdadero potencial transformador.